Chicos, muy bonita tarde. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barruecos? ¿Bien? Aquí andamos, corre, corre. Haces bien. Llegan un tantito aquí. Acabo de terminar una clase y ahorita vas a empezar esta. Pero bueno, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo te fue con la pieza? ¿Bien? Eh, Me costó un poco de trabajo porque resulta que, bueno, no sé, según yo la hice, pero la parte del engrane de arriba, la parte que salía, estaba Ajá, más alta, como 30 milímetros, y entonces no coincidía cuando quería hacerla. Entonces, bueno, tal vez fue lo que era mía, ¿no? Pero ajá. bueno, al final la hice. Le hice Déjame ahí acordar. un movimiento macabro y le ajusté y ya salió. ¿Cuál fue la pieza que hicieron? La que son dos círculos abajo y un círculo arriba saliendo. A ver, déjame ver, aquí la tengo. Ahorita Ok. le tomo una. Ujú. Ah, ya me acordé. ¿Cuál? Una amarilla. Sí, exacto. A ver, no. Esa tiene mucho su chiste. Porque hay que estar cortando una pieza que tiene muchos redondeos y en la parte de abajo está cortada, ¿no? A ver, no sé si se ve ahí. Sí, es esa. Sí, Mm, tiene su chiste. Ya, ya. Me costó trabajo, pero la hice. Le digo, yo Sí, hago las cosas y le pico y le pico y le pico y le pico y las hago y luego, ¿qué le hice? Pues ya no sé, pero ya quedó. Ahorita, por ejemplo, el, el como vaso al que se le hizo la matriz, ajá. apenas lo acabo de resolver el problema para la matriz. Ya, pero ya me quedó. Y luego o sea, ya lo puedo repetir sin ningún problema. Y luego la otra pieza, la del, la del candelabro, Ajá. también me costó muchísimo trabajo hacerle lo del barrido, pero ya sé bien cómo hacerlo bien. O sea, si me dice hazlo, ya lo hago. Porque sí, la primera vez nada más estaba yo píquele, píquele, píquele y ya hasta que al final quedó. Es que, digo, yo sé que para esto necesitamos mucha práctica y estar practicando. Exactamente. Y yo, la verdad, Porque, como no es mi fuerte esto, entonces no. Pues solamente cuando me pongo a tratar de hacer las cosas o en la clase, es cuando medio le hago algo, ¿no? ajá. Pero bueno, tiene su chiste, nada más es poco a poco vamos a ir viendo más este, ejercicios. Y bueno, ahorita, pues este ejercicio está muy sencillo. Ahorita yo ya lo tengo terminado, este que están viendo aquí ahorita, si quieren sacarle foto, sáquenle foto, captura de pantalla para que lo hagan en la semana y vamos a ver un poquito la cuestión de materiales, ¿sí? Se supone que esta semana es un poquito de materiales, cuestión de dibujo técnico. Y bueno, esta piececita me sirve para eso, para que veamos algunos detalles de materiales y para hacer algo de dibujo técnico. Entonces, bueno, ahorita la tengo aquí, la estoy compartiendo. Si quieren tomarle captura de pantalla, yo ya la tengo para que la hagan en su casa y en la semana y veamos esta parte de cómo cambiamos los materiales.
Ok. Comparto mi pantalla, a ver si ya se compartió. No, todavía no. A ver, hasta Ahora ahorita sí, está compartiendo. sí. Ok, pues aquí está, tenemos esta pieza ya modelada. Esta pieza, pues, vean sus características. Es una placa, ¿sí? Una pieza de metal que está doblada y que, bueno, pues está a partir de entender su proceso de producción o la forma en que se hace, pues esta pieza se hace a partir primero se hace un troquelado de una pieza totalmente recta, ¿sí? Y después se troquela con todas las, con todos estos, sí sabes qué es troquelar, ¿verdad? Roberto, Sí, que es hacer las perforaciones a partir de un, troquelador, ¿sí? Sea de punzones o de cortadores, se hace esta pieza y totalmente extendida, si la viéramos extendida, pues tendríamos que tener estos cortes, entonces ya toda esta pieza extendida y al final pues se tendría que doblar para que nos diera esta pieza si es que la hiciéramos en metal, porque ajá. al fin de cuentas en metal me está diciendo en el dibujo que es acero de 5 milímetros, ¿sí? Ahí dice acero, nada más nos dice acero y nos dice acero de 5 este, milímetros. Ok. Y bueno, ya en esta pieza, pues si nosotros sabemos que va a ser acero, pues entonces ya sabríamos cuál es su proceso de fabricación. Entonces es un troquelado y después un doblado, porque puede ser una placa o puede ser una solera que tenga 5 milímetros. Ahora, si no tuviéramos esas indicaciones, podría ser una pieza de plástico, ¿sí? Que se podría hacer en inyección, ¿sí? Podría ser cualquier tipo de plástico, podría ser un polietileno, podría ser un polipropileno, podría ser un ABS, y su función tendría que ser otra, a lo mejor para sostener, pues a lo mejor una persiana o a lo mejor un conector, pero su función cambiaría en base al material, ¿sí? Y también su producción cambiaría en base al material, porque entonces ya no se haría con un troquel, se haría ya con un proceso de inyección que es solamente colocar en un molde y se le inyecta el plástico y pues ya nomás se saca la pieza. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque pues nosotros necesitamos saber los procesos y para qué se va a ocupar la pieza. Ahora, esta pieza tiene 10 centímetros por 6. Ya lo habíamos comentado alguna vez de colocar el material. Ya que nosotros la modelamos, ya que nosotros la tenemos modelada, nosotros vamos a colocarle un material, ¿sí? Cualquier pieza que ya hemos hecho, de todas las que han hecho o que hemos tratado de hacer, yo ya le puedo colocar un material. Yo ya le puedo decir que quiero saber las propiedades de ese material. Me voy a ir del lado derecho donde tengo mi manager y se van a dar cuenta que aquí tengo una parte donde dice material sin especificar, Sí, ¿sí? Cuando yo le dé botón derecho del mouse, le voy a dar aquí encima botón derecho del mouse y me va a aparecer editar material, configurar material y me van a aparecer algunos materiales o a lo mejor no me aparece ninguno.
Entonces yo aquí le puedo decir editar material, le voy a dar clic y me va a aparecer Ujú. un cuadro de puros materiales, ¿sí? ¿En dónde salió eso? Perdón, no vi. Ok, me voy aquí a donde está mi manager, del lado derecho, izquierdo, Ah, sí, es y que ya dice estaba material, buscándolo. Estaba dice buscando el otro lado. y aquí donde dice alzado, arriba dice material sin especificar. Mm, ajá, sí, aquí está. Yo aquí le voy a dar con el botón derecho del mouse y me dice editar material. Sí. En editar material, le voy a dar un clic y me va a aparecer una lista de materiales. Ah, din acero, acero, hierro, Ajá, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio. titanio, de zinc. Entonces, si yo abro la flechita de acero, me voy a encontrar todos los materiales que son comerciables, ¿sí? Vas a, Ajá, vas a encontrar nomenclaturas que cuando tú vas a pedirlas, las puedes pedir por el IC 1020, IC 1040, 1045. Estos vienen en ciertas presentaciones, pueden venir en barra, pueden venir en, en tubular, sólido, ¿sí? Puede venir en diferentes presentaciones, puede venir en placa, puede venir en diferentes presentaciones, sí. pero son materiales reales, son materiales que tienen ciertas características. Nosotros debemos de entender, por ejemplo, o debemos de conocer cómo vienen los materiales, ¿sí? Saber qué es una chapa de un acero, saber qué es el calibre. ¿Tú sabes qué es el calibre, por ejemplo? Es el grueso, ¿no? Lo ancho que pudiera tener el material. Ajá. Ahora, ¿en qué momento tú crees que se considere chapa? Cuando es más delgado, ¿no? Es como una laminita. Una laminita, por ejemplo, en tu casa, que se utiliza mucho en la cocina, una chapa de aluminio, ¿cuál sería? Mm, chapa de aluminio. Es que un sartén, por ejemplo, es muy grueso. No, ese no es chapa, No, esa no es chapa. pero ¿en dónde lo puedes ocupar la chapa de aluminio? Mm, para recubrir algún mueble, por ejemplo, de madera, y le pongo la chapa de aluminio y la hago que sea resistente a la humedad, al agua. Por ejemplo, puede caerle agua y no hay problema. En cambio, si lo dejamos pura madera, se hincha. Bueno, ok. Nada más para hacértelo fácil, la primera chapa que tienes en tu casa para la cocina es el papel aluminio. Esa es una chapa. Ok. ¿Por qué? Porque lo dices tú muy bien. El espesor es muy delgado, ¿sí? Y lo puedes manipular. Ahora, cuando hablamos de placa de acero, hablamos de espesores de 5 milímetros hacia arriba. Entonces, cuando nosotros tenemos el, el, el calibre, vamos a ver que el calibre, entre más, digamos, un calibre 18 hacia abajo, se va haciendo más grueso. Y de 18 hacia arriba, 19, 20, 22, 23, se va haciendo más delgado. Entonces aquí nosotros necesitamos entender qué es la chapa, qué es la placa, qué es la barra, cuáles son los perfiles, etcétera, etcétera, cómo se compra la lámina, etcétera. Y también tenemos que entender que tenemos aceros que son aleaciones, ¿sí? Y que tienen cierto porcentaje de ciertos elementos que le van a dar ciertas propiedades a, ese, a ese acero, O ¿sí? ser más duro o ser más suave, más maleable, ¿no? O más maleable. Podemos entender que el acero, pues, es una aleación que se hace a partir del carbono con el fierro.
Este porcentaje de carbono nos va a dar los primeros tres tipos de acero, que serían aceros de alto carbono, aceros de medio carbono y aceros de bajo carbono. Y de ahí, cuando nos pasamos de un porcentaje de carbono, cuando el acero se pasa de mucho carbono, que va a ser más allá de 2.0 de carbono, ya no se van a conocer como aceros, se van a conocer como fundiciones, ¿sí? Se van a hacer más porosas, se van a hacer más frágiles. Por ejemplo, un objeto que está hecho de una aleación de acero, digo de una aleación, de una fundición, pues puede ser, a esto se les conocen también como fundición gris o fundición maleable, ¿sí? O hierro maleable también se puede conocer como eso. Acá Ok. tengo. Entonces, estos hierros, por ejemplo, yo no sé si has visto me imagino que tú has comprado alguna vez alguna llave Stilson o alguno de jugo de naranja o para hacer tortillas o Sí, ¿Has visto cuando se rompen? ¿Cómo se ven? sí, como poroso en lo que vendría siendo, por ejemplo, la palanca a la mitad, se ve porosa el metal, ¿no? Ajá. Bueno, pues ese no es un acero, ese es un hierro, una fundición gris, Ok, ¿sí? Es un hierro que tiene más acero, más carbono de lo permitido para hacer un acero. Entonces, esos, por ejemplo, esos se rompen y ya no los puedes soldar, ¿sí? Porque tú lo acabas de decir, se ven porosos, se ven muy frágiles. Entonces, por ejemplo, así tú vas distinguiendo los diferentes tipos de acero, ¿sí? Si tú vas ya hablando de algunas aleaciones de acero, pues ya vamos a entender que una aleación es la combinación de dos materiales, ¿sí? sí, Para, para darle cierta propiedad a ese acero. Por ejemplo, tenemos el acero inoxidable, ¿sí? El acero inoxidable es un acero que está combinado con cromo, ¿sí? Se ok, le mete con cromo y algo de níquel. Estos materiales, el cromo y el níquel, lo que hacen es cubrirlo de una capa que lo proteja de la oxidación y de la corrosión, y te vas a dar cuenta que el acabado es totalmente como opaco, pero es un material que se ve muy lujoso en ciertos elementos, ¿no? El acero inoxidable. sí, Se utiliza pues para escaleras, para herrajes, para elementos de cocina, para materiales de laboratorio, ¿sí? sí. Pero dependiendo de cómo ocupemos estos materiales, va a ser la cuestión del material. Entonces, tenemos aceros inoxidables. A un acero inoxidable lo pintarías. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué? Es un material muy caro, no tendrías por qué pintarlo porque al fin de cuentas su textura es muy agradable, ¿no? Es de Y muy, además que la pintura principalmente se usa para que no se oxide el metal. ok. Y Ahora, como es inoxidable, pues no hay necesidad de ponerle nada. ok. Ahora, ¿tú conoces el acero galvanizado? Y ¿Cómo es el acero galvanizado? es como eh, color cobre, ¿no? Es otro color, ¿no? Es diferente. No, no, es igual también, es plata, pero bueno, es que te lo voy a decir, ahorita te lo digo, pero si te da, si hoy, y a lo mejor ahorita te acuerdas, el acero galvanizado es aquel que tiene como una textura de hojuelas, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando mandas a hacer una puerta, luego ya ves que te ponen uno verde,
Sí, o uno plateado, pero la textura no es como el acero inoxidable, que es totalmente uniforme, sino que acá se ve como si estuviera con hojuelas por todos lados, ok, ¿sí? sí, Pero el acero galvanizado también es un acero que no tiene cromo, pero tiene zinc. Y el zinc también le permite que no se oxide tan rápido. Pero a ese por lo general siempre lo pintamos, ¿no? Siempre lo utilizamos, lo pintamos para una estructura de una puerta o de, etcétera. sí, Bueno, pero esos son elementos que tienen una aleación con un material. Pero hay otros que tienen ciertos acabados, que es un acabado, pero no es una aleación. Se llaman recubrimientos. Por ejemplo, si tú tienes un bochito, lo acabas de comprar y compras la defensa para ponerlo como un bochito de antes, ¿qué es lo que haces y ves que tienes una defensa oxidada? ¿Qué es lo que mandas a hacer para que esa defensa se vea como antes? Romar, Lo mandas cromar. Ahora, el cromado, ahí te va, es un recubrimiento. Y sí, el cromado se va a dar con cromo. Y ya te dije hace rato que el cromado o el cromo se vuelve acero inoxidable y no tiene la misma brillantez. ¿Estás de acuerdo? ujú, Ok. En el primero te dije que es una aleación y en el cromado va a ser un revestimiento de cromo, en ok, donde, en donde se va a colocar un acero X, y se va a colocar cromo y con electrólisis. Yo no sé si te acuerdas lo que era la electrólisis. sí, lleva un chorro de agua y un chorro bueno, le ponen corriente para que se Ajá. Lleva adhiera una el cromo. corriente, lleve una corriente, se pone una barra de cromo, digamos, sobre un ácido y sobre el ácido se va a colocar corriente y se va a ir pegando a un metal Ujú, y nada más se va a hacer un recubrimiento, ¿sí? No se está haciendo una fundición, sí, claro, no se está haciendo una aleación, digo, se está haciendo un recubrimiento que solamente va a cubrir o va a recubrir el acero solamente este, hasta cierto espesor del material. sí, Ok, bueno. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto es que como ingenieros nosotros necesitamos conocer para saber qué tipo de material vas a proponer en una pieza, ¿sí? ok, Si yo sé que, por ejemplo, si yo voy a hacer una cuchilla, por ejemplo, o voy a hacer una prótesis, no le voy a meter cualquier acero, ¿sí? Un acero normal va a contaminar la pierna del señor o la mano, etcétera. Sino voy a tener que utilizar un acero que a lo mejor tenga titanio, porque el ey, titanio es un material que no lo rechaza el cuerpo, ¿sí? Si yo quiero hacer una broca, pues la broca la puedo hacer con recubrimiento, puede ser una broca que sea una broca de acero con tuxteno o con cobalto, que va a ser muy resistente, y después la voy a recubrir con un cromado o la puedo cubrir con un galvanizado, que sería un recubrimiento con zinc, o podría ser con un recubrimiento de níquel. Y cada una de estos materiales pues van a controlar la temperatura de la broca, por ejemplo, y de la oxidación. Pero la broca, pues va a ser de un acero rápido que va a tener, va a tener cobalto o que va a tener tuxteno, porque va a ser una pieza de corte. Entonces, a eso es a lo que yo voy, que hay que conocer los materiales para saber qué vas a proponer. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, ve aquí, tengo aleaciones de aluminio. Si yo quiero un acero que sea no sea muy pesado,
podría colocar un acero que tenga una aleación con aluminio, ¿sí? Y el acero no va a ser pesado y va a ser para otras cuestiones. Ahora, por ejemplo, hay plásticos, aquí ve todas las cuestiones de aleaciones de aluminio, ¿sí? Y todas estas las puedes encontrar en el mercado. Tenemos aleaciones de cobre, ahí está, las aleaciones de cobre, el bronce, el latón, cobre cromado, ¿sí? Alpaca, ¿ve? Bronce con estaño, aleaciones de titanio, aleaciones de zinc, tenemos plásticos, ABS, acrílicos. Por ejemplo, si tú vas a comprar una, una calavera, chocaste y vas a comprar tu calavera y te dicen, ¿de qué? Tengo una calavera de 500 pesos y tengo una de 2,500. Pues, ¿cuál compras? Pues la de 500, ¿no? Porque a lo mejor no te alcanza la lana. ¿Qué pasa con el tiempo con esa calavera? Se ve brillante, se ve transparente. ¿Y qué pasa a los 2, 3 meses? Para acá y pierde brillo. Y se hace amarilla, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque compré a lo mejor una, una calavera que en vez de ser la compraste de policarbonato, en vez de comprarla de acrílico, ¿sí? Entonces, yo necesito conocer cómo va a funcionar esto, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar la cuestión de los materiales? Entonces, yo puedo comprarme, por ejemplo, cascos de plástico que puede ser de polietileno, que me puede costar 800 pesos, y me puedo comprar un casco que sea de fibra de vidrio o de fibra de carbono, que me puede costar hasta 30,000, 40,000 pesos, dependiendo de las características que yo quiero. Y eso va a depender mucho del proceso para fabricar el casco también, o para el proceso de producción, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos de plásticos, tenemos todo lo que son plásticos termoplásticos, plásticos termofijos, tenemos elastómeros, que son, los elastómeros son como el caucho, como el neopreno, son esos plásticos que se extienden, ¿sí? Entonces, tenemos fibras de vidrio genéricas, fibras de carbono, otros no metales, como puede ser todos estos que ves aquí, otros no metales como porcelana, vidrio, grafito, caucho. Acá y tenemos maderas, ve, para que veas, hasta maderas tenemos. Sí, aquí sí, madera sí las veo. Las que no veo son las otros. Ah, sí que es plásticos. No, ya, Sí. olvídelo. No, estaba mal yo. Ok, por ejemplo, si ahorita a esta pieza se me ocurre ponerle un plástico, un acero, le puedo poner un acero galvanizado, ¿sí? Voy a buscar aquí un acero galvanizado, ¿sí? Lo voy a seleccionar y te vas a dar cuenta que cuando tenemos aquí, vamos a tener todas sus propiedades, ¿sí? Todas las propiedades de este metal o de este material, ¿sí? ¿Para qué me van a servir? Porque son las propiedades físicas reales de cada material. Si yo le coloco aquí un hierro dúctil o una fundición, también me van a aparecer su módulo elástico, módulo cortante, conductividad térmica, todo esto me va a aparecer y son sus propiedades físicas de cada uno. Si le meto un acero inoxidable, bueno, pues aquí también aparecen. Si le meto, si quisiera hacer esa pieza que tengo aquí abajo con un plástico, pues le puedo meter un ABS, que es un plástico que se utiliza para carcasas, ¿sí? El ABS es un plástico que se utiliza para las carcasas puede ser de batidoras, puede ser de licuadoras, puede ser carcasas de electrodomésticos o de teléfonos, dependiendo, ¿no? Puedo meterle una resina de melamina, no, de melamina no, porque ese es más para acabados.
le puedo meter un polipropileno, ¿sí? O que sería este, y ve, pues me da muchas cualidades, me da muchas características físicas del material, ¿sí? O sea, no es algo que se invente, son características reales. Le puedo meter un vidrio y me va a aparecer aquí las características del vidrio, o Ok. le puedo meter un caucho y ahí también. Pero, por ejemplo, ahorita le meto lo que te dije, le voy a meter un acero galvanizado. Ahí está. Le voy a dar a aplicar, le doy a aplicar y entonces, en la cuestión de aplicar, le doy cerrar y entonces mi objeto va a cambiar con las características del material. ¿Sí? Ahí está. Ahora, esta piececita mide 10 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. ¿Cómo cuánto crees tú? ¿Para qué crees que me haya servido darle también material a esto? Bueno, le di el material para yo saber también cuánto pesa o para ver sus condiciones o sus propiedades. Para Para ver esto, yo, cuánto va a aguantar, dime, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ahorita todavía no llegamos a las pruebas. Ahorita lo que yo quiero saber es cuánto va a pesar, cuánto va a pesar esta pieza. Entonces, ya le di el material, ya tiene aquí acero galvanizado y ahora me voy a ir aquí a donde dice calcular y en calcular ya me aparecen unos comandos en la parte de arriba, ¿sí? En donde yo puedo checar algunas cuestiones de propiedades. Puedo checar algunas curvaturas, donde hay curvaturas, puedo comprobar simetrías, pero lo más importante aquí es que puedo hacer también un análisis de propiedades físicas que se encuentra aquí. Cuando yo le doy propiedades físicas, me va a decir cuánto pesa esta pieza. ¿Cómo cuánto le calculas que pese de acero, así una piececita de 10 centímetros por 5 de ancho? Un medio kilo, tal vez. No, menos. Con 5 milímetros yo le calcularía como unos, si es de acero por 5, pues a lo mejor unos 200 gramos o 150 gramos. Mira, le voy a dar aquí en propiedades físicas y me va a aparecer un cuadro. Ya me apareció aquí. Esta pieza pesa 368 gramos, ¿sí? Ya me da el peso, me da su densidad, me da el centro de masa y entonces yo ya sé cuánto voy a ocupar para cada pieza. Entonces aquí ya me da un estudio de lo que serían sus propiedades físicas, ¿sí? Entonces ya tendría aquí esa parte. Ahora bien, ¿hacia dónde quieres que me vaya? ¿Hacia el dibujo técnico o hacia las pruebas de esfuerzo? Dibujo técnico. Dibujo técnico, ok. Bueno, pues ya tenemos una pieza que tiene materiales, que ya tiene una cuestión de material. Esta es la parte de lo que viene esta semana, que son las propiedades físicas y cómo se le integra un material a una pieza. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No? No, está todo. Ok, voy a irme al dibujo técnico, pero
me voy con otra pieza para que se vea mucho más padre. Voy a cerrar esta, voy a minimizar. ¿Puede poner otra vez esa pieza, pero con las medidas para tomarle captura de pantalla otra vez? Ahí va. ¿Ya la ves? Ahí está, gracias. Ok. Bueno, vuelvo a compartir y ahora vamos con el dibujo técnico. Comparto pantalla, voy a buscar aquí. Ok, comparto. Tengo una piececita aquí. Ya la ves, ¿no? Sí. Ok. Esta piececita está modelada, pero no tiene todavía un material como tal tampoco. La tengo ahí así. Y lo que voy a hacer ahorita, pues sería hacer el dibujo técnico. Tiene esta pieza, si yo la corto o le hago un corte, una vista de sección, me va a dar a entender que esa pieza tiene un interior. Cuando hago el corte, que lo estoy haciendo en la parte de sección, en la vista superior, aquí donde está mi cursor, me va a aparecer esto de vista de sección y yo aquí puedo checar qué vista quiero ver. En donde dice sección 1, me está diciendo que es el alzado, o la quiero ver en planta, o la quiero ver en vista lateral, ¿sí? Pero me lo está dando en base a los ejes. Por ejemplo, yo puedo controlar la altura con estos colores en naranja, digamos, o en amarillo fuerte, y si yo voy subiendo, voy checando cómo mi vista se va viendo de mi pieza, ¿sí? Yo lo voy checando, la puedo Ah, hacer como ahí. toda la pieza Dime, y la va cortando más arriba, ¿no? ¿sí? Y yo la puedo ver cómo se ve por dentro, ¿sí? Ahora la puedo ver en forma lateral y también puedo definir hasta dónde quiero ver. Puedo jalar y puedo controlar el ángulo, porque no solamente puedo hacerlo más hacia acá o puedo hacerlo ahora con el ángulo hacia abajo. Ahí, ¿ya viste? Puedo controlar el ángulo. Ok, Esto, y yo en el momento dado le puedo decir, ve aquí, se ve cómo se controla el ángulo. Y yo puedo decidir si sí la quiero, le doy clic y se va a quedar con ese corte. Esto me va a permitir, pues, checar, por ejemplo, la parte interna, las cuerdas, ¿sí? De la pieza, de cómo está por dentro. Si no lo quiero, pues nomás le doy clic aquí en vista de sección y mi pieza regresa a su forma original. original. Ok, bueno. Cuando yo quiero hacer dibujo técnico,
pues es importante conocer estas características de la pieza. Entonces, me voy a ir a mi archivo que dice acá arriba y me voy a, a donde dice crear dibujo desde pieza. Crear dibujo desde pieza. ¿Sí? ¿Ya Ok, lo sí, viste? sí. Le voy a dar clic aquí y me va a aparecer otro archivo. Entonces aquí lo va a cargar y de entrada me va a aparecer ahorita que lo cargue, me va a preguntar cuál es el formato que yo requiero. ¿Sí? Ah, El formato, esa misma yo lo usé para sacar las vistas en 2D. ajá, ahí vamos a eso. Pero aquí los formatos, si tú te acuerdas en dibujo técnico, tienen dimensiones. Y tú aquí te tienes que acordar qué formato quieres ocupar. El formato A0 es 1,18 m por 84 centímetros de largo o de altura, ¿sí? Digamos que casi es un pliego, ¿sí? Si tú lo ves cuando compras un pliego de papel bond, te lo van a dar más o menos como de esas dimensiones, de 1,18 m por 84 centímetros. Ok. El formato A1 es la mitad de eso, ¿sí? Cuando tú lo doblas, es como si tuvieras una hoja y la vas doblando a la mitad. El formato A1 va a medir 84 centímetros por 59,4. ¿Sí? Son mitades. De 1 a 2, que es el que más se utiliza en el dibujo técnico ahorita, sería de 59,4 centímetros por 42 centímetros. El formato A3 es un formato que mide el doble que casi una hoja. Ahorita te digo, aquí sería 42 por 90 por 29,7 centímetros. Y el formato A4, que es el formato más pequeño que se utiliza, es el parecido a la hoja carta. Nada más que la hoja carta mide 210 por 28, o sea, 21 por 28, y el A4 mide 21 por 29,7, es un poquito más alto, ¿sí? Ok. Entonces, el formato más pequeño es como si tú ocuparas un formato tamaño carta, nada más que va creciendo. El formato A3, digamos que es como un doble carta, o sea, colocas dos cartas aquí, ¿sí? Y se Sí. va, y se van haciendo así. Si quieres el A2, colocas este mismo, lo colocas acá abajo y te da un formato más grande, o lo colocas para acá, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para esta pieza, para lo que yo quiero hacer, pues voy a ocupar un formato A3 que me da 60 centímetros por 42 centímetros. Le voy a decir que quiero este formato. Vamos a ver qué tal sale. Le voy a dar a aceptar. Del lado izquierdo le van a aparecer las vistas. Del lado izquierdo Del van a aparecer las vistas y tú de aquí vas a tomar lo que tú necesitas. A ver, En ya base, llegamos a lo interesante, diría usted. en base a como yo tomé mi pieza, yo necesito saber cuál sería mi vista frontal, cuál sería mi vista superior. En este caso, mi vista frontal, como yo lo dibujé, sería esta vista, ¿sí? Esta vista que tienes aquí. La vista frontal la voy a sacar y la voy a colocar aquí, ¿ok? A mí me cuesta un montón de trabajo acomodar las cosas porque haga de cuenta que hay, si por ejemplo, si deja de darle clic y le mueve, se ve otra vista. Luego, si lo mueve para un lado, se ve otra vista. Es que aquí esto lo tienes que hacer como las normas de dibujo técnico.
yo tendría mi vista frontal. Yo necesito colocar las vistas necesarias, no necesito colocar todas las vistas. En este caso, yo requiero mi vista frontal, la superior, le doy clic y después necesitaría una vista lateral derecha. ¿Por qué no le voy a dar? No, con esas tres tengo, ya no necesito más. ¿Por qué? Porque la vista lateral izquierda es la misma que la vista lateral derecha, ¿estás de acuerdo? Sí. Mi vista inferior no me da más información que la vista superior, entonces esta vista no me da información, no la requiero tampoco. Y si fuese mi vista, para volver a sacar otra vista de aquí, tendría que colocarme aquí, darle un clic, ¿sí? Y después decir que me dé aquí la vista del modelo. También se puede sacar una vista isométrica y Ah, trimétrica sí, de... ahí te va. Mira, esta vista, que es la vista posterior, es la misma que la frontal, tampoco me sirve. Ok, ahora, como yo ya le di clic a todas estas, para regresar a esta vista y que me dé el isométrico, me ubico aquí y le digo, dame la vista proyectada de esta, acá arriba, vista proyectada, y puedo sacar aquí el isométrico. Ahí está. ¿Hasta ahí todo entendible? Sí, Le ya doy escape. sé cómo hacerlo. Ahora, esta la voy a ir colocando acá porque sería la posición en el plano técnico. Esta sería la posición. En un plano técnico, esta vista, la vista isométrica, no es obligatoria. Puede ser una vista solamente para ver la pieza o Como de no referencia, ¿no? necesariamente. ¿Mande? Como de referencia. De referencia, pero no es obligatoria. La puedo suprimir, ¿eh? Eso que quede. Ahora, por ejemplo, yo tengo que empezar a acomodar y empezar a distribuir mi espacio, igual como si lo estuviera yo dibujando. Por ejemplo, a esta le puedo yo bajar la escala que tiene, la selecciono y te vas a dar cuenta que en esta vista donde dice vista de dibujo, te puedes ir aquí a la parte de abajo y te dice escala en la que está o puedo utilizar una escala personalizada. Yo le voy a dar aquí una escala personalizada y la puedo pasar a la mitad, 1:2. La puedo dejar más pequeña. Ahí está. Ok. Ahora bien, empiezo a dividir, por ejemplo, voy a empezar a mover para empezar a distribuir mi espacio de la pieza. Esta la puedo tener aquí así, más abajo, más o menos ahí, porque todavía me falta colocar cotas. Esta la puedo bajar un poquito más, pero ahora yo necesito ver algunos detalles de esta pieza, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya estoy empezando a armar mis vistas para un plano normalizado. Si yo quiero ver la parte de adentro de esta pieza, puedo hacer un juego de esta pieza. Por ejemplo, me voy a ubicar aquí y quiero ver un corte, por ejemplo, quiero ver un corte de esta pieza, pero por dentro, ¿estás de acuerdo? Sí, Selecciono mi pieza central y le digo en la parte de arriba ahora, quiero una vista de sección. Ahí está, vista de sección. Me va a decir dónde la quieres. A la mitad, ¿la quieres vertical? ¿La quieres
inclinada, la quieres horizontal, ¿ve? La quieres inclinada, la quieres que lleve un patrón. ¿Cómo la quieres? Ah, pues la quiero así en forma vertical y la voy a colocar exactamente aquí a la mitad. La puedo colocar donde yo quiera. La voy a colocar ahorita a la mitad. Le doy clic y le voy a decir clic aquí, aceptar. Y ahora voy a sacar mi pieza y la puedo colocar acá. ¿Ya viste? Esta la voy a colocar aquí. Esta la voy a dejar aquí porque es el corte. Ahí está. Ahora bien, esta pieza que tengo aquí, probablemente en el dibujo técnico, probablemente la puedo referir así como la estás viendo o la puedo referir con un corte. Entonces podría decirle que también a esta pieza le haga un corte. Aquí ya está mi corte de aquí y acá. Y a esta pieza de acá quiero que le haga un corte. La selecciono, me voy con vista de sección, pero ahora lo quiero en forma, ahí está, la quiero aquí a la mitad. Le doy que sí, pero mira lo que voy a hacer, la voy a colocar, aquí puedo quitar la que tengo, esta la puedo suprimir o la puedo dejar esta encima de esta. Ok, ¿Por qué? Porque la vista lateral, la vista frontal me está dando la misma información que sea cortada o no cortada. ¿Ya viste? sí, Pero si la tengo, la puedo referir como vista frontal con el corte. Ve, viéndola por dentro. ok, Ahí está. Y después puedo hacer algunos detalles que me hagan falta, por ejemplo. Pero si te das cuenta, yo voy organizando el espacio de cómo y después le coloco las cotas. Y después hago la modificación de mi cuadro. Por ejemplo, aquí quiero un detalle. Bueno, ¿dónde quieres ver el detalle? Ah, pues quiero ver el detalle de aquí, digamos, de aquí y aquí. Ahí está, porque ahí no se alcanza a ver ese detalle. Y ese lo puedo ubicar acá. ¿Lo ok, viste? sí, Detalle C. Oye, que necesito otro detalle. A ver, necesito otro detalle. ¿Dónde lo vas a colocar? Necesito ver un detalle, no sé, un detalle de aquí. Es el detalle de, y ese lo puedo colocar acá. Y pues que me falta otro detalle. ¿Cuál detalle quieres ver? Ah, pues me falta ver un detalle de aquí. Ve cómo yo estoy complementando mi dibujo. Y este es el detalle
y ese lo mando aquí. Y ve cómo va quedando tu plano. ¿Ya viste? Así se trabaja el dibujo técnico. Pero Ok, aquí hay que hacerlo en base a norma. No puedo yo cambiar las vistas ni colocarlas en donde yo quiera. Tienen que estar ortogonales con respecto a la vista frontal, a superior, o de la frontal hacia la lateral. Pero todas están en ortogonal y todas se tienen que colocar así. Por ejemplo, los detalles los puedo ir ubicando. El isométrico puede ser, lo puedo colocar o puedo prescindir de él, pero yo voy viendo qué tipo de hoja, qué tipo de formato lo voy a ocupar. ¿Dudas? sí, bueno, por eso es que a mí me costó un montón de trabajo acomodar las cosas porque es de la vista superior, digamos, lo tienes que sacar a un lado para que se vea lateral, luego para abajo para que se vea por abajo y así, ¿no? Es que va a depender de cómo colocaste tu pieza, sobre qué plano lo hiciste, pero realmente tú tienes que ubicar la pieza dependiendo de cuál sería la vista frontal. Ok. O sea, siempre Entonces, tienes que, siempre, la primera es la frontal y de ahí voy sacando que superior, inferior, ajá, derecha. pero el rollo es cómo vas a modelar, porque si vas a modelar el teléfono, un teléfono lo modelarías en una vista de alzado, así, para que te quede tu vista frontal, pero Sí, no lo vas a hacer así, porque así no se ocupa, por ejemplo, y cuando tú te salga ahí en tu dibujo, te va a salir, si lo dibujaste así, te va a aparecer en tu vista frontal así, ¿estás de acuerdo? sí, Ahora, si tú ocupas el alzado y haces esta parte, el alzado te lo va a tomar como vista frontal esta, por eso tienes que siempre ver por dónde vas a empezar a dibujar para que la pieza te quede en la posición. Si no, si yo la pongo en una vista lateral y empiezo a dibujar la vista lateral así, mi pieza va a salir así, ok, ya entendí. ¿sí? Por eso mismo, cuando yo dibujé esta pieza, así la dibujé porque esta para mí es la vista frontal, ¿estás de acuerdo? Para mí esta es la vista frontal. De aquí para allá la estoy viendo. Y así apareció, Ok, ¿sí? Y si lo ves acá, pues aquí te dice que si la pongo en la vista frontal, pues es esta. Mi vista lateral, así como aparece en el plano, mi vista lateral derecha es esta. Y mi vista superior, pues es esta. ok, todo varía dependiendo de cómo lo diseñe uno. Sí, de cómo tú vas a ir colocando las piezas dentro de tu plano o dentro de cuando la estás modelando. Ok, ok, ya. Pues así es. Pues hasta ahí terminamos el día de hoy. Muchas gracias porque gracias a eso ya se me aclaró la mente y ya sé cómo acomodarlos en un futuro. ¿Ok? Sí, es que esto depende mucho de dibujo técnico. Por eso yo siempre les dije que el modelar va a depender mucho de lo que aprendimos en dibujo técnico. Ok, ¿Sale? Pues órale, chicos. Pues muy bonita noche. igual, Hasta luego. descanse, buenas noches. Igual.
No le entiendo.